Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, maestra. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien. Buenas tardes. Jenny, ¿tu equipo ya está aquí todo? Buenas tardes. ¿El equipo 3 ya está acá? Porque veo que algunos son de los equipos anteriores. Hola, buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes a todas. Faltan dos compañeras, creo. Y bueno, todavía faltan unos minutitos para empezar la clase. Vamos a aprovecharlos porque ya ven que no tenemos ni tiempo de platicar. Cuéntenme cómo han estado. ¿Cómo les va con el coronavirus por ahí pues en donde esté? ¿Todo bien? Pues acá en Choice, pues dentro de lo que cabe bien, maestra, se dice que hay varios casos, como unos 8, pero la autoridad aún no confirma nada. Pero sí hay casos. Se supone que hay 2, ¿no? Según lo que... Se supone que nada más hay 2, pero se habla que son de entre 8 y 9 casos. Ya mucha gente se quiere ir a Choice porque ahí está. No, que no venga nadie. Ya sé que no. Fíjense que yo sí estoy muy consternada porque de gente cercana a mí ya ha fallecido bastante, sobre todo amigos. Pero en la madrugada de ayer, bueno, esta madrugada la que pasó, fallecieron 6 amigos míos. O sea, gente que conozco, con quien he convivido, gente cercana, y cada vez salen más. Ahorita están muy graves 2. Un vecino enfrente de mi casa falleció. Yo vivo en el Carrizo. No sé si todas conozcan o sepan dónde está. Falleció un vecino ahí enfrente de mi casa y la verdad que sí, muy complicado. No queremos creer, o la gente que no cree va a creer hasta que tenga ya alguien muy cercano pues a ellos mismos. Lamentablemente, aunque no creamos, eso no va a dejar de existir, ahí está. ¿Por qué motivos? Pues quién sabe. Los grandes intereses. Se dicen muchísimas cosas, pero yo creo que nos tenemos que cuidar, quedarnos el mayor tiempo de lo posible en casa. Cuando salgamos hay que extremar precauciones, o sea, no pasa nada. No pasa nada, vale más hacerlo y no andar averiguando ahí si es verdad o no es real. Ayer domingo, el sábado nació un sobrinito mío y un amigo me dice que hay un medicamento que están vendiendo ya para lo del coronavirus. Pues yo me anduve recorriendo todas las farmacias de Mochis para conseguir ese medicamento escaseado. Es un medicamento que venden en las similares. Un compañero del trabajo en el CONALEP estaba muy grave y su médico le recetó esas pastillitas y se supone que con eso se recuperó. Se alivió él y toda su familia porque toda su familia tenía. Pues miren, yo andaba como loca buscando las pastillas. Ya no había ni en Mochis, ni en Guasave, ni en Culiacán. Son unas pastillitas que usan para los piojos. Para las niños que les salen piojos. La ivermectina. Esa, María de Jesús, esa. ¿Cómo se llama? Ivermectina. Lo que pasa es que se dio a conocer, desde siempre se dio a conocer. Lo sé porque yo la tomé cuando todo inició, yo la tomé, la doctora del trabajo a mí me la recetó, pero todavía tenía venta libre. Cuando se dio a conocer que la gente podía aliviarse en la etapa 1, te la tomas en la primera etapa, una sola dosis. Y ya se empezó a escasear porque incluso ya subió de precio al triple de lo que estaba. Pues me costó, porque sí encontré en una farmacia, en unas similares, pero nomás me vendieron 2. Y esta traí 2 pastillitas. Creo que me costó, en unas similares me costó 80 pesos y en otras 60, pero ya en una farmacia pagué menos, que fue esta, pero ya vienen 4. Ahí me costó 250 pesos. Pero ya no hay, o sea, escaseó la gente. La voy a buscar aquí en Choice, a ver si la encuentro. Pero Hay eso que ir se a toma Choice. como. Pues Hay que ir a Choice. No, prohibido el paso. Yo quería ir a comprar tacos, me encantan los tacos ahí. Pero ¿cómo se toman esas pastillas? Pues según que a mí, como me dijo Chanquín, así se llama el compañero, que 2 pastillitas en una toma y a las 24 horas otras 2 pastillitas.
Nada más son 4 las que te... ¿Pero pueden tomar adultos y niños o cómo? Dios me dijo que no. A sus niñas no sé qué le darían. Creo que le dio menos dosis. Pero bueno, ya empezó la hora. Yo no sé si al rato me jalen las orejas porque ando dando estos tips, pero no estamos en el horario, estamos en el horario de la clase y ya por WhatsApp todas las preguntas y todas las dudas, porque ya estábamos sobre el tiempo. La maestra Clarice anda por aquí, es muy estricta. Tomarle unos amigos de ella, dice que se han muerto 6 amigos de ella conocidos. Ah, sí, ahí están diciendo que se han muerto más, ¿eh? No, ya mejoraron, pero 6 amigos de ella se han muerto. En Mochis dicen apaga menos, pero que no encontró, que ando buscando. Que sí, encontró una cajita nada más. Vamos a mi comadre Brenda, voy a buscarla aquí en Choices. Su audio, comadre Rocío. Le estaba, en eso entró mi esposo al cuarto y le estaba contando del medicamento. Sí, entonces disculpen. Es mi miedo que la cámara y en este tiempo de cuarentena que la cámara y el audio se activen en el momento que no debe. No sé si se enteraron lo que le pasó a una senadora de la República, o sea, ella estaba en una reunión con el gobernador del Banco de México, creo que era Banjico, y otros senadores y todo, y ella creyendo que tenía la cámara apagada y estaba desnuda. Entonces ella sale en la reunión plenamente desnuda. Entonces, la verdad que fue el momento, pues, que nadie quiere pasar, fue un accidente, pero... Fue el gobernador de Baja California. Perdón, no fue una senadora. Una senadora. Lo que yo estoy contando... La senadora, ha de cuenta que, pues, se quejaron y ella supuestamente iba a hablar por el pueblo, pues, por el Estado. Y nada, que le dio una puñalada al Estado y apoyó al gobernador. Y ha de cuenta que quedó así como que ella creyó que ya, ¿ve? Ya todo resuelto y que no sé qué, y así como que se dieron cuenta pues que realmente era falso. Ah, ok, bueno, yo no llegué hasta allá, nada más miré las imágenes donde ella estaba pues así desnuda y se la acabaron en las redes sociales, pero bueno, ese es el temor de en estos tiempos a través de las plataformas, pero bueno, les decía que ya estamos sobre el tiempo, justamente, es el tiempo de la clase. Vamos a iniciar con nuestra clase, ya las compañeras, no sé si el resto del equipo ya esté aquí, pero antes de que inicie el equipo con su exposición, que sería el último equipo ya, me gustaría hacer un comentario así muy rápido de lo que vimos la clase anterior. La clase anterior tuvimos la oportunidad que 2 equipos expusieran. Un equipo nos habló básicamente acerca de todas las teorías en relación al desarrollo del pensamiento y del lenguaje. La clase pasada hablamos de la importancia que tiene que nosotras conozcamos, digo nosotros porque sé que hoy Alexis no va a estar aquí, tuvo problemas allá, muchas lluvias y entonces no hay manera de cómo él se conecte, pero él se va a poner al tanto, va a revisar esta videoconferencia. Y les decía que la importancia que tiene que cada una de nosotras conozcamos el contenido de esas teorías, los aportes, para que en nuestra práctica profesional nosotros podamos retomar de ellas lo que nos guste. Ni todo es bueno, ni todo es malo. Nosotros podemos hacer nuestro propio resumen de todas las teorías y aplicarlo a algo que nos funcione en la vida práctica. ¿Por qué no? Pudiera ser la base de, no sé, algún estudiante, alguna profesionista un poquito más ambiciosa para que pueda proponer su propia teoría en relación al desarrollo del pensamiento del lenguaje, que estamos analizando específicamente en esta materia, en este corto tiempo que vamos a estar trabajando, específicamente con niños de preescolar. También tuvimos la oportunidad de conocer algunas de las, bueno, algunas, las fases por las que atraviesa este niño o esta niña para adquirir y para desarrollar tanto el pensamiento como su manera de comunicarse. Acuérdense que dijimos también cuáles eran los objetivos fundamentales de que cada niña y cada niño pueda adquirir y desarrollar tanto el pensamiento como el lenguaje, que es la resolución de problemas. O sea, realmente el lenguaje es importante para nuestras vidas y sea a través de las formas que sean, no únicamente a través de la forma verbal,
sino de las otras expresiones también, que nosotros podamos resolver nuestros propios problemas, nuestras necesidades, pero también comunicarnos con la otra, con el otro. En la medida que nosotros adquiramos estas capacidades, pues obviamente vamos a poder transitar. Y esta parte sucede en esa etapa justamente en la que ustedes pues están preparando como pues para analizar todas estas cuestiones de la educación en el tema en la etapa preescolar. Y hay muchísimas cosas que podemos analizar. Ustedes ya tienen la información de estas dos unidades. He visto muy complacida que han estado participando en el foro. Yo les dije que la medida de su participación ahí en los dos foros académicos, pues va a ser la exoneración de su trabajo. Decirles que no va a ser necesario, pero me falta un tercer foro. Eso sí voy a estar dándole lectura puntual. Yo les dije que no les iba a poner calificación ahí. Algunas les puse algún comentario. Voy a tratar de ponerles a todas comentarios ahí en el foro. Sin embargo, quiero decirles que estoy muy contenta, que lo hicieron muy bien el equipo 1 y el 2. No espero menos del equipo 3. Yo ya les eché porras con la maestra Clarisa, que hoy ya dio, pues por ahí ya dio señales de estar presente, y me da muchísimo gusto por ella porque es una mujer pues muy comprometida, y la verdad que sí, a mí sí me hizo mucha falta porque nunca estuve en el grupo con ustedes. Entonces, les eché porras a ustedes con la maestra Clarisa de su grupo, con quien pues lamentablemente es muy poquito tiempo, pero ojalá tuviéramos la oportunidad de trabajar más tiempo, pero quiero decirles que se han quedado con la información que tienen que tener ustedes. Ya tienen la información, ustedes en el tema que les haya pareció más interesante, pues hay que enfocarse en ello. Y ahora sí, al final vamos a hacer más comentarios sobre lo que el equipo número 3 vaya a exponer. Vamos a iniciar con la exposición. Yo voy a compartir pantalla porque el equipo me pasó su presentación y no me van a creer, pero no me acuerdo cómo hacerle. A ver. En la parte de arriba, maestra. Bueno, abajo está No, sí, una flecha verde ya. ya ahí encontré compartir pantalla, pero me fui ya, aquí está. Ya está. Ya lo veo. Entonces, va a empezar el equipo número 3. Permítanme. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Bueno. Sí, maestra. Sí se ve. Ok. No sé cómo poner para que nada más se vea toda la diapositiva y no se vea esto acá. En la parte de abajo está como una tipo camarita, así en la pura esquina abajo en la computadora. Una camarita. A ver, no es camarita. Dele para que salgan las aplicaciones de abajo. Ya. Ya, ahí está. Sí. Bueno, chicos, ustedes dicen. Bueno, compañeros, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok. Pues nosotros somos el grupo 3 y nuestro tema es el lenguaje como herramienta para la adquisición de competencias comunicativas. La siguiente, maestra. Claro. Viene ahí un poquito movido, pero yo se los voy a decir, ¿eh? Bueno, el primer tema es fases del desarrollo de competencias comunicativas. Y empezamos por ¿qué son las competencias comunicativas? Las competencias comunicativas es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. Esto implica respetar un conjunto de reglas relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. Creo que darle la... Ah, no, mentira, maestra, todavía no. Las competencias se conciben desde la capacidad de habilidad, la educación y la aptitud, al igual que la inteligencia y la disposición para la comunicación. Además, son un arte y una maestría para interactuar con los demás. La siguiente, maestra.
La competencia comunicativa implica conocer no solo el código lingüístico, sino también qué decir, a quién y cómo decirlo, de una manera apropiada en cualquier situación dada. Todo aquello que implique el uso lingüístico en un contexto social determinado. Siguiente, maestra. Existen 7 tipos de competencias, la cual es la lingüística, que es lo dicho, lo pensado y lo por pensar. La paralingüística, que es un mismo lenguaje, pero que puede variar según la entonación que cada persona le dé. La pragmática es el desarrollo de las capacidades para convencer y persuadir a los demás. La textual es la comprensión y producción de los textos escritos. La kinésica es el cómo debemos manejar nuestro cuerpo. La proxémica es la producción de los significados de las palabras. Y la cronética es el manejo de la comunicación en el tiempo. La siguiente, maestra. Bueno, la adquisición del lenguaje atraviesa 3 fases. La fase 1 está compuesta por 6 funciones, la cual es la función instrumental por la que el niño consigue los objetos que satisfacen sus necesidades. La segunda es la función reguladora, la cual le permite a alguien que haga algo. La tercera es la función interaccional, en la que el lenguaje es utilizado para la interacción social. La cuarta es la función personal. Esta se utiliza como medio de expresión personal y para introducir al hablante en el acto del habla. La quinta es la función heurística. Es en la cual el lenguaje permite explorar su entorno y así aprender. Y por último es la función imaginativa, por la que se utiliza el lenguaje para crear un entorno, que es la que más se utiliza con los niños por mediante juegos o narración. La siguiente, maestra. La fase 2 nada más tiene 2 funciones, que es la pragmática, la cual se refiere al lenguaje en cuanto a acción y procede de la función instrumental y de la reguladora. La segunda es la matética, que es el lenguaje en cuanto a aprendizaje y procede de lo personal a lo ideacional. Y por último, la fase 3 consta de 3 funciones, que es la intrapersonal, de 2 o más personas, la textual y la ideacional. Y a continuación mis compañeras les van a decir los demás temas. Hola, mi nombre es María y ¿me escuchan? María, permíteme tantito, antes de que continúes, como vamos a tener tiempo. Heidi, no recuerdo exactamente si en el documento esta parte, lo que tú acabas de exponer, sí lo tienes más ampliado. Porque ahorita sí como que nada más dijiste los puntos, pero no nos diste una explicación más allá. Mira, por ejemplo, me regreso. Por ejemplo, aquí me hablas de la fase 3. Nada más dices la interpersonal, la textual, la ideacional, pero no nos das una introducción ni mínima a lo que eso significa, pues, dentro, pues obviamente dentro de la comunicación. Por eso te pregunto, porque no recuerdo ahorita exactamente si en el texto sí viene desarrollada esa parte. Heidi, te pregunto. Sí, la verdad, maestra, no me acuerdo si en el texto sí la puse. Nada más que apunté nada más como que lo más importante. Sí, por ejemplo, ¿qué nos pudieras decir de esta parte? De la tercera fase. Sí, sobre todo de la tercera etapa, porque en la fase 2 y en la fase 1 sí viene, sí nos das una idea, pero aquí nada más no las pones. O sea, es entendible esta parte donde hablas acerca de la fase, la parte, la intrapersonal, donde hablas de 2 o más personas. O sea, uno se puede dar una idea. Pero igual del otro también, pero ¿qué es lo que tú nos pudieras decir en relación a esto? Nada más. Okay. Bueno,
según yo, a lo que yo entendí, es más o menos las fases esas son la intrapersonal, la textual y la irracional, son como las maneras en las que se transmiten, o así entendí yo. Por ejemplo, Sí, la es en textual, relación a lo que leíste. A ver, sí, adelante. la textual, pues como lo dice la misma palabra, se utiliza o se manifiesta a través de los textos, ya sea algún escrito, mensajes, o hacia la persona, con una sola persona, pues. La intrapersonal, pues es así como, yo entiendo que es como una plática, ya sea con dos o más personas, depende de quiénes estén, pues. Y la ideacional, esa sí, maestra, la verdad no, se la debo. No, pues es así, o sea, viene de ideal, pues. Viene eso, es así, nada más yo quería que vieras como tu punto de vista acerca de esto, porque a veces nada más ponemos por poner cosas, pero no vamos más allá. Sí tenemos que dar una explicación, jóvenes, de qué es lo que estamos compartiendo aquí, pues con nuestros demás compañeros. Yo sé que tienen la información y que ustedes la pueden consultar, pero sí es importante que comuniquemos. Acuérdense que estamos en esta parte, justamente en esta materia, que es pues, la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Nada más eso. Vamos a continuar con el siguiente Pues tema. las tres fases, pues son las para introducir al habla, al lenguaje. Sí, sí, exactamente, Heidi. Vamos a continuar con la siguiente compañera. Ahorita hacemos más comentarios al final sobre todo. Sí, gracias. Gracias, maestra. Mis temas son conceptos, así que van a ser continuos porque al final quiero hacer un ejercicio con ustedes, un ejercicio rapidito para entender el programa que me tocó, que es el lenguaje receptivo. Sí, no nos vamos tampoco a extender de nuestro tiempo porque acuérdense que lo tenemos medido. Sí, no, es rapidito, porque los conceptos que vamos a ver ahorita es nada más para tener noción de lo que nosotros vamos a practicar, vaya, en el aula. Para empezar, debemos de entender lo que es el lenguaje. El lenguaje es considerado como un instrumento fundamental en los procesos del pensamiento. Tiene un papel preponderante como herramienta de comunicación, permitiendo que los individuos expongan sus ideas, necesidades, experiencias y sentimientos. Interactúen dentro de la sociedad utilizándolo como mecanismo de comunicación. Por favor, maestra. Vamos a hablar de lo que es el lenguaje receptivo. El lenguaje receptivo es la adquisición del lenguaje. Puede ser comunicación oral, escrita o simbólica. En el lenguaje receptivo, una persona comunica el mensaje mientras que la otra recibe la información. Continuamos. Las personas con trastorno del lenguaje receptivo tienen dificultad para entender las palabras y relacionarlas con ideas. Algunas dificultades son dificultad para comprender palabras, dificultad para comprender frases, incapacidad para comprender el vocabulario básico y déficit de procesamiento auditivo. Es por eso que es muy importante que tanto como padres de familia y como docentes identificamos alguno de estos trastornos del lenguaje del receptivo con tiempo para poderlos trabajar. La siguiente, por favor. Un componente importante para el lenguaje receptivo es la percepción. La percepción aparece en los primeros días de vida. El recién nacido va apreciando detalles progresivamente. La percepción auditiva es la capacidad de reconocer y discriminar estímulos auditivos, teniendo conciencia de ello y siendo capaz de interpretarlo. Es un prerequisito para la habilidad de escuchar. El sentido del oído tiene una gran importancia para las relaciones del mundo exterior, pues de él depende una función vital como lo es el lenguaje. Seguimos con el siguiente componente importante, maestra, de favor, que es la discriminación auditiva.
La discriminación auditiva es la capacidad para diferenciar los sonidos de otros. Se considera una habilidad básica a la hora de adquirir el habla y la lectoescritura. Existen dos tipos de discriminación auditiva, la verbal y la no verbal. Siguiente, por favor. La discriminación auditiva no verbal la entenderemos como la capacidad de reconocer diferentes sonidos, ya sea de animales, medios de transporte, el cuerpo humano, de electrodomésticos, entre otros. El más claro ejemplo que tenemos son las llamadas onomatopeyas, como el pío pío, el bzz. La discriminación verbal es aquella que se utilizará en base a contrastes de vocales, vibrantes, contrastes por presencia o ausencia de un fonema. Esto es a las palabras que son muy parecidas, pero las diferencia nada más una letra, como pato, paco, tapa, taza. Siguiente, maestra. Entender y enfocar nuestra atención al lenguaje receptivo nos ayudará a generar instrucciones fáciles para el niño. El niño se relajará en cuanto entiende qué es lo que se espera de él y se genera una atmósfera de trabajo muy buena. Además, esto facilitará muchísimo el día para fomentar la comprensión. Pero para lograrlo, debemos estar al pendiente siempre de cómo damos la instrucción y verificar que el niño la entendió. Podemos iniciar con instrucciones muy fáciles como dame el vaso, agarra la mano, sube la escalera, cierra la puerta, etc. Para eso existe una infinidad de ejercicios. Espero puedan ver este. Yo les voy a mostrar el de unos globitos. Este ejercicio se le muestra a los niños, no sé si lo alcanzan a ver. ¿No? Sí, yo sí alcanzo a apreciar que son unos Bueno, globitos de color. Yo no lo alcanzo a ver. Bueno, son unos globitos de colores, ¿no? Al niño se le va a dar la instrucción de que este es nuestro globito modelo. Es un globito azul. No, Hasta ahí estamos bien. Ustedes son los niños en esta clase. Ahora bien, niños, nosotros vamos a acomodar nuestros globitos de acuerdo a nuestro globito modelo. ¿Lo estamos viendo? ¿Sí? ¿Este es parecido a nuestro globito modelo? No. No, lo vamos a quitar. ¿Este es parecido a nuestro globito modelo? No. No. No, este tampoco. ¿Este es parecido a nuestro globito modelo? Sí. Sí, creo que sí. Muy bien, lo vamos a acomodar en su grupo. Así nosotros estamos haciendo un ejercicio de recepción del lenguaje con el niño. Estamos desarrollando el lenguaje receptivo. ¿De qué manera? El niño está poniendo atención visual al ubicar los colores y la forma de los globitos. Y está poniendo atención auditiva porque está escuchando la instrucción que nosotros le estamos dando. A eso se le llama lenguaje receptivo y este tipo de ejercicios le ayudamos a ellos a desarrollar este tipo de lenguaje. Así lo voy a dejar así corto porque sí, sigue mi siguiente compañera. Espero que se haya entendido el ejemplo. Si no, igual, pues aquí estoy para cualquier duda. Bien, compañera. Gracias. Hola, ¿qué tal? A mí me tocó el tema del lenguaje expresivo, vocabulario adecuado y preciso, combinación de palabras en frases y oraciones, construcción gramatical de oraciones, ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. El lenguaje expresivo es lo que manifestamos, por ejemplo, a lo que hablamos o a lo que decimos. Existen varios tipos de lenguaje expresivo, que son el hablar, el escribir, el señalar cosas o señalar diseños, ¿verdad? Siguiente, maestra. El objetivo principal del lenguaje expresivo es proporcionar al niño y a la niña una expresividad a todos y a todos por igual, en un ambiente de socialización, en lugares de encuentro, que son unos muy importantes como el arte, la lúdica, el juego, la palabra, la imagen, la imaginación y la actividad creadora de los niños y niñas para enfrentar un futuro.
Todos estos elementos que estamos mencionando son muy importantes para ellos, para ayudarse a expresarse, ¿verdad? El siguiente, más. El hablar es el lenguaje expresivo, entendido como lenguaje generado y producido por una persona. El lenguaje expresivo tiene la capacidad para recordar las palabras oportunas y ordenarlas en una frase para exponer una idea o una emisión lingüística. Se refiere a la forma en que el niño utiliza para comunicarse y se inicia, por ejemplo, cuando el niño nace. Su forma de comunicarse es el llanto y las expresiones corporales. Es como nosotros nos damos cuenta que el bebé tiene hambre o le duele algo, ¿verdad? Conforme a él se está expresando, que es lo primero, el llanto, ¿verdad? Algunos niños normalmente tienen problemas con el lenguaje expresivo, cuando notamos que tienen escaso vocabulario o no hablan. El resto de sus compañeros de clase hablan mucho más que él. No puede expresar sus ideas y necesidades adecuadamente. Estos problemas normalmente se ven mucho en las aulas, por eso los maestros debemos estar al pendiente y saber detectarlas para poder ayudarlos y que pues ellos puedan realizar bien o llevar bien el lenguaje expresivo, ¿verdad? El siguiente más. El lenguaje expresivo se forma de 3 facetas: la representativa, la motora y la apelativa. La representativa depende de lo que se habla. La motora, pues esta faceta está en la relación en cómo se siente lo que se habla, ¿verdad? Dependiendo de cómo, tal vez nuestro tono de voz es como se expresa. La apelativa depende del interlocutor. Estos tres rasgos del lenguaje expresivo son responsables de la gran variedad de las formas de hablar, que existen. Buenas tardes, para continuar con lo que es el lenguaje expresivo, tocamos lo que es construir gramática y oración. Esta relación inicia en No te escucha bien. ¿Quién está hablando? el control de números para Josefina. El internet de ella. Josefina, no te escuchamos bien. Creo que tienes un problema ahí con tu micrófono. Como que se corta, posiblemente tenga problemas con su internet. ¿De dónde es Josefina? ¿También de la sierra? No, somos de acá del sur de Sonora, maestra, pero sí está fallando, ha estado fallando el internet en estos días. Bueno, a ver, Josefina, ya te tenemos de vuelta. Sí. Sí, no. Bueno. No escucha, maestra, no me escuchan. Yo no escucho a Josefina, pero a ver, no sé si usted nos escucha bien. No, igual no, yo no escucho nada, se corta mucho. A ver si es su internet. Acuérdense que les dije que el equipo se tenía que preparar por... Sí, les dije que el equipo se tenía que preparar si el compañero no para que explicaran las diapositivas. Así no se escucha. A ver, Josefina. No se escucha. Ahí ya te escuchamos. Prende tus datos. Sí, ahí ya te escuchamos. Ah, bueno, voy a apagar la cámara, maestra, porque a veces sí me agarra mal. Sí, perfecto. Si tienen problemas con su internet y si tienen que desconectar la cámara, yo prefiero que no se vea, pero que nos escuchemos bien. Sale. Bueno, voy a silenciar mi micrófono y para darle el tiempo a Josefina. Ah, ok. Bueno, como les comentaba, voy a continuar lo que es el lenguaje expresivo. Ahora sí me escuchan.
Dice, la etapa de la oración inicia en el orden del sujeto, más predicado, más complemento. La oración es simple. Se impone generalmente el control de número para una misma oración. Es simple. Por ejemplo, el niño comienza a emplear la conjugación del verbo en futuro. Por ejemplo, voy a, hacer, tener, ir, inicia el uso del yo. Aparecen las preposiciones para, por y con. Por ejemplo, aquí en una oración puede ser como el niño habla en futuro, como le preguntas, ¿fuiste a la escuela? Y te contesta, sí, ayer fui a la escuela. Y el niño siendo que dice, mañana voy a ir, hablando en su futuro. Cuando los niños y niñas llegan a la educación preescolar, generalmente poseen una competencia comunicativa. Hablan con las características propias de su cultura, usan la estructura lingüística de su lengua materna, así como la mayoría de las pautas o los patrones gramaticales que le permiten hacer entender. Por ejemplo, muchas veces uno les habla a veces que te pide algo y uno no espera que te lo pida. Por ejemplo, te pide un objeto, como decir, ¿quieres cereal? Y te apunta nada más a la caja. Y uno pues se lo da sin que el niño te diga la palabra de qué es lo que quiere. Dice, en la adquisición del vocabulario aparecen en primer lugar los sustantivos y las intersecciones. Los primeros como designación de personas. Los niños, las primeras palabras son papá y mamá o abuelo, tata. Y objetos del entorno. Las intersecciones, en cambio, como el elemento que recuerda el grito con función apelativa. Dice, para Martin, el proceso de desarrollo del lenguaje se conduce en uso de 4 fases. Es la última, maestra. Dice, la oración reducida a una sola palabra que tiene lugar entre los 9 y los 15 meses. Por ejemplo, el niño es cuando él empieza a hablar y empieza a formar su oración. La oración principal, con predominio de nombres y ausencia de determinantes, preposiciones, conjugación y verbos auxiliares entre los 12 y los 27 meses. Las oraciones de 4 a 5 palabras, con las mismas características que la anterior, pero atenuadas. Existen en ellas escasos dominio de la reflexión. Y aparecen algunas oraciones subordinadas. Sucede entre los 2 y los 3 o 4 años. La oración completa de 6 a 8 palabras, con mayor complejidad de elementos relacionados y más dominio de la reflexión, sucede entre los 5 y 6 años, periodo en el que el niño realiza la estructura básica de la lengua. Dice que los procedimientos fundamentales que el niño emplea para su aprendizaje son la creatividad y la imitación. Pues ya ve, como dicen, los niños aprenden de lo que uno va imitando como adulto. Al principio el niño predominantemente oraciones simples. Estas oraciones son completas funcionalmente, aunque no lo sean estructurales, lo que reclama por lógica la presencia de oraciones compuestas. De estas, las primeras lo son por coordinación y por yuxtaposición. La falta de subordinación la suple a menudo, mediante gestos y mediante entonaciones. El orden lógico de las oraciones tiene como prioridad, como dice, lógico. Lo que se busca decir con esto es que dicha oración tenga sentido a decirla, para que pueda ser recibida de una forma clara y posteriormente se reciba una respuesta clara y concreta a nuestra oración. Pues aquí, como comentaba la compañera en la clase anterior, pues para el lenguaje, que el niño desarrolle un lenguaje mejor, es que uno al momento de hablarles, les hable claramente en lo que es. Por ejemplo, como comentaba ahorita, si te pide algo, esperar que el niño te diga qué es lo que te está pidiendo. Muchas veces uno les habla, como decimos chipilonamente, el niño quiere guagua, entonces el niño se va imponiendo a decir, mamá, quiero guagua. Entonces es un momento de decir, ¿quieres agua? Hasta que el momento que él te diga la palabra correcta, sería que el niño obtuviera lo que está pidiendo. Pues esa es mi participación, maestra. Gracias. Muy bien, al final vamos a hacer unos comentarios sobre tus aportes. Alondra, ¿verdad? ¿Será Alondra quien está hablando?
Mande. Si era Alondra quien acaba de terminar su exposición. Josefina, maestra, Josefina Soto. Caray, le había puesto a Alondra. Es que estoy tomando notas de la participación de cada una. Josefina. María de Jesús, maestra. Bueno, María de Jesús, Josefina. No, María de Jesús, a ti ya te tomé nota, ya aquí. Quien acaba de terminar es Josefina, entonces no es Alondra. Muy bien. Bueno, entonces, la que sigue, dígame su nombre porque no me quiero equivocar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Genoveva Hernández. ¿Me escucho? Yo creo que también vas a tener que cerrar tu cámara para escucharte bien. Voy a abrir mi cámara. Muy bien. Bueno, mi nombre es Genoveva Hernández y yo le voy a hablar del lenguaje articulado. Pronunciación normal de fonemas, capacidad articulatoria, unión de fonemas en palabras, frases u oraciones. ¿Qué es el lenguaje articulado? El lenguaje articulado es considerado como la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir sílabas, palabras, frases y oraciones que expresen ideas. Se relaciona con el funcionamiento de los órganos fonoarticulatorios. Ahí está una imagen del sistema fonoarticulatorio. Este sistema hace posible la producción y pronunciación de sílabas, frases u oraciones. Las partes que las componen son el tracto nasal, orificio, dientes, labios, lengua, cuerdas vocales, tráquea, paladar y lo que es la vibración. El lenguaje articulado está constituido por un conjunto de símbolos fonéticos y desempeña 3 funciones principales: la representativa, expresiva y señalativa. La función representativa se centra en el contenido del mensaje y la situación. Aparece en aquellos mensajes en los que se informa de algo de manera objetiva. Por ejemplo, son las 3 de la tarde. Esta función es como decir una frase con seguridad. La siguiente función es la expresiva. Esta función prevalece del hablante. La información del mensaje expresa lo que siente la persona. Esta función expresa sentimientos como el cariño, amor y odio. El tono dependerá del humor que tenga la persona. Por ejemplo, si estoy feliz, me da mucha alegría saber de ustedes. Triste, me duele mucho la panza. Esta función es como expresar sus sentimientos en cada mensaje o en cada oración. Maestra, si le puede cambiar de diapositiva. ¿No me escucho? Ah, ok. Gracias. La función señalativa se centra en el receptor. Está presente en aquellos mensajes en lo que el emisor tiene como objetivo condicionar o alterar la conducta del receptor. Esta función se manifiesta sobre todo en oraciones imperativas, exhortativas e interrogativas. Por ejemplo, tómate la sopa y vete a tu cama, ve a comprar la cena. Esta función se entiende como una petición, un ruego, un mandato o dar una orden. La siguiente, maestra. Bueno, algo del origen del lenguaje articulado. Yo encontré que dice que el hombre a lo largo del tiempo utilizaba gestos, símbolos, señales para comunicarse, pero al acomplejarse la actividad social del hombre, este lenguaje le fue insuficiente, fue transformándose de manera esencial. Los restos de los fósiles muestran que hubo un reajuste de toda la cavidad bucal, de sus músculos y huesos. Este proceso evolutivo logró que nuestro cerebro, órganos de masticación o del habla, deglución y respiración estuvieran aptos para el lenguaje articulado. La capacidad para producir sonidos articulados depende de la reducción progresiva de la cavidad bucal, del descenso de la laringe, de una separación más definida de los resonadores bucal y nasal y del fortalecimiento del extremo libre de las cuerdas vocales. Eso es, en resumen, lo que es el origen del
del lenguaje articulado. Y esa es mi aportación, maestra, a esta exposición. Muy bien, Genoveva. Vamos a continuar con la compañera que sigue. ¿Me escucho? Primeramente me escucho. Ok, pues buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jenny Barreras y yo les voy a hablar del desarrollo de la competencia comunicativa, lingüístico, paralingüístico, kinésico, proxémico, pragmático, estilístico, tal que en sus rasgos cognitivo y semántico. Como se comentaba al inicio de esta presentación, las competencias comunicativas más que nada es lo que adquiere, en este caso hablando de niños, en el lenguaje, o sea, las habilidades que va adquiriendo en el lenguaje. Y dice que el desarrollo de las competencias comunicativas se da a partir de las prácticas grupales, abarcando los contextos socioculturales, donde se da el mensaje verbal de sus emociones, necesidades y motivaciones, que nacen de la misma persona, y a su vez se aprende a desarrollar habilidades de comunicación extralingüística para saber cómo comunicarse, con qué lenguaje, los códigos, incluso el ser prudentes al hablar con los demás, el dominio de normas, actitudes, valores y conocimientos formales. Pues esto se va adquiriendo conforme desde nuestro entorno social materno en nuestro hogar, y se deja de hacer, o sea, se adquiere toda la vida, pero se reafirma en el centro educativo, en preescolar. Y no es un proceso que se esté evaluando de una forma cuantitativa, se da más bien de una forma continua y formativa más que nada. Siguiente, maestra. Bueno, en el preescolar el desarrollo de las habilidades comunicativas son la lingüística, que es el proceso donde mínimo 2 personas comparten un mensaje, que es el emisor y el receptor. A través de un medio, canal, a través de este se transmiten conocimientos, pensamientos, ideas, opiniones, sensaciones, actitudes, deseos, acciones, entre otras diversas experiencias. Los niños en preescolar, ellos lo hacen en actividades donde se involucra al niño al hablar, en las canciones, los juegos, pequeñas exposiciones, o simplemente al pedirle su participación de un tema que se haya visto durante la clase. Otra de las habilidades es el paralingüístico, y son los elementos vocales no lingüísticos que no son considerados partes del sistema verbal. Se alían con los elementos cinésicos y son los que le dan matiz a los enunciados verbales. Podemos fortalecer en la etapa preescolar esta área cuando los niños tienden mucho a expresarse no verbalmente, son más de gesticulación ellos, y sobre todo con el llanto, sobre todo en la primera etapa de preescolar, y pues quienes hemos tenido hijos, pues hemos estado ahí, los niños cuando van llegando a preescolar manifiestan su incomodidad con el llanto o el berrinche. En preescolar se trabajan las emociones en el campo formativo del desarrollo personal y social, en actividades en equipo y relacionadas con los valores. Siguiente, maestra. La kinésica, dice, es la disciplina que estudia los gestos y movimientos corporales y se relaciona con la comunicación paralingüística. En preescolar, pues la kinésica se fortalece a través del juego, podría ser en obras de teatro, en actividades donde identifiquen sus emociones. Es más que nada la expresión verbal o la expresión corporal. La proxémica, dice, es el estudio de las relaciones y la comunicación que establece el ser humano, donde se pone el espacio entre nosotros mismos y hacia nuestro contexto. Con los niños de preescolar se dan los juegos de roles, que juegan al doctor, que juegan a la maestra, que juegan al papá, a la mamá, en los grupitos sociales que forman dentro del preescolar, y con los que ellos se sienten más cómodos, porque pueden o no sentirse cómodos con sus compañeros, siempre tienen afinidad o simplemente tienden a estar solos, y también se da en el acercamiento con el docente. Si ellos no sienten esa confianza con el docente, simplemente no lo hacen. Voy a leer una que no está incluida ahí, y es
el área, permítame tantito, pragmáticos. Es una rama de la lingüística también estudiada por la filosofía del lenguaje y la comunicación y la psicolingüística, que se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. El contexto debe entenderse como una situación. Igual, en los niños preescolares, este factor es muy notorio, ya que ellos son muy perceptivos a los ambientes para comunicarse. Dependiendo mucho del contexto de confianza, es como ellos actúan. O simplemente si no les atrae aquella situación, simplemente no lo hacen o a veces tienden a comportarse de diferentes maneras. Siguiente, maestra, por favor. Permítame. Bueno, el estilístico. Ciencia que se ocupa del estudio de los medios y recursos que proporciona la lengua y su realización concreta en el habla como modo socialmente significativo y socialmente interpretados de acuerdo con su estilo en particular. Aquí los niños, con esto del estilístico, es la intención con la que se dirigen a los demás. Podría ser la entonación que le dan al momento de hablar o de pedir ciertas cosas. Siguiente, maestra. Ahora aquí en este apartado textual que abarca el área cognitiva y semántica, dice que es la capacidad para articular e interpretar textos, implica el uso de las competencias anteriores y además la competencia cognitiva y la semántica. La competencia cognitiva posibilita la interpretación de los contenidos científicos, socioculturales e ideológicos de un texto, de su estructura y de sus contenidos. La competencia semántica es mediante la cual se asignan significados adecuados y establecen relaciones con un referente específico. Bueno, aquí en preescolar los niños este proceso se da al momento de leer. Ellos no leen de una forma convencional, sino que nos están leyendo imágenes, gestos, etcétera, dice, los niños interpretan a su manera los artículos científicos. Ellos están dando su propia versión, pero al final de cuentas es válida la opinión que ellos dan a su manera y con sus palabras, de textos complejos y derivados de su manera de comunicación. Entre más contacto tengan con su entorno, más desarrollarán las habilidades semánticas. Entonces, esto viene a dar que el desarrollo del lenguaje de un niño siempre va a depender de su estimulación temprana, ya sea dentro del hogar o también en su centro de educación. Es todo, maestra. Muy bien, entonces fue la participación del equipo número 3. ¿Algún comentario que quiera agregar este equipo en relación a los aportes que han realizado en este momento? Nadie. Pues así, maestra, de manera general podemos decir que estamos hablando del lenguaje que se complementa tanto el expresivo como el receptivo. Como pudimos observar, pues yo hablé sobre el lenguaje receptivo y mis compañeras sobre el lenguaje expresivo, que en el aula es lo que prácticamente a diario se ve. El docente es el que está, jugando con esos roles. De repente hace que a través de las actividades, el niño desarrolla el lenguaje receptivo y a través de las mismas actividades el lenguaje expresivo, porque al momento del niño responder a la instrucción que el docente le está dando, él está expresando de acuerdo a su entendimiento lo que está observando, lo que está escuchando y lo que está entendiendo. Exactamente, María de Jesús. Así como resumen. El lenguaje es un continuo, pues. Acuérdense desde la sesión pasada donde nuestros compañeros del equipo número 1 y equipo número 2 hicieron sus aportes en las exposiciones, manejaron información muy, muy importante
sobre los factores que intervienen para que esta cuestión del desarrollo del pensamiento y del lenguaje se dé. Tienen que, intervienen varios factores y todos tienen que estar en sintonía. Recuérdense que hablaban acerca de los factores fisiológicos, todas las partes del cuerpo que intervienen para que el pensamiento y el lenguaje se desarrollen tienen que estar bien. También el factor neurológico, y ahorita también las compañeras de este equipo mencionaron los factores socioculturales, en un tema que a lo mejor pudieras verse así como que distante, pero aquí es donde enlazo la idea. Es un continuo. Hablaron en la parte de la construcción de frases y dijeron cómo esta construcción de frases o adquisición de palabras y del propio lenguaje está determinado por el aspecto sociocultural en el cual se están desenvolviendo. Entonces, un niño, una niña que esté socializado, que esté criado, por decir, en la ciudad de Los Mochis, no va a ser el mismo lenguaje que tenga un niño que esté criado en los Altos de Chiapas, por ejemplo. Va a estar determinado por su contexto. Esta cuestión que tiene que ver con lo fisiológico y lo neurológico obviamente va a ser la misma, pero las palabras que utilicen, la construcción de frases, de oraciones con las que quiera estar como transmitiendo sus emociones o queriendo resolver sus propios problemas, que dijimos que este era uno de los objetivos de tanto el pensamiento como del lenguaje, pues obviamente su expresión va a ser diferente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener mucho en consideración, pero que si algunas de estas cuestiones pues no están en armonía, pues va a haber una comunicación fallida, que era lo que decía también, no recuerdo si era Josefina o no recuerdo qué compañera estaba diciendo que tenía que estar todo el sistema pues de manera correcta para que los niños pudieran estarse comunicando pues correctamente, por decirlo de alguna manera. Porque si algo está fallando en todo esto que les acabo de mencionar, pues eso se va a ver reflejado en el aula de clases. Los ejemplos que ponían ahorita, la niña o el niño que a lo mejor habla menos, que no comunica, que no se expresa ni verbalmente, en la niña, ni verbalmente, pero tampoco en otras formas de transmitir un mensaje, pues. Entonces, ahorita sí me gustaría que ustedes hicieran comentarios de lo que les ha impactado, que también lo van a poner en el foro académico, pero qué es lo que les ha, pues, a lo mejor impactado, les ha gustado más de la información, o si esta cuestión de la teoría, ustedes la ven reflejada ya en la práctica, porque pues todo lo que acaban de explicar ahorita aquí sus compañeros con estos nombres, lo vivimos a diario, o sea, nosotros pasamos por ese proceso. No sé si se identifiquen a ustedes mismas, si se acuerden. Bueno, ustedes están más, bueno, algunas están más chiquitas. Si se acuerden, pues, haber pasado por algunas de esas etapas. Y sí me gustaría escucharlas porque acuérdense que eso es importante para que yo les ponga ahí la calificación. Dije que en esta última sesión íbamos a participar mucho más ustedes que yo, porque luego no hablo bastante y no me callo. Entonces, sí me gustaría que participaran, así como lo hizo María de Jesús. Bueno. A ver, ¿quién va a participar? Respondiendo, bueno, es que yo me quedé con la pregunta que se hizo, que si recordábamos como cuando éramos pequeños. Yo la verdad no tengo casi ningún recuerdo de cuando era pequeña, pero yo he estado viviendo este tipo de procesos con mis hijos. Tengo 3 hijos, uno no sé si es hijo, pero tengo una bebé muy chiquita, que me doy cuenta de la importancia que tiene, como mencionó ahorita María Jesús, de la importancia que tiene que uno esté al pendiente, o que, no me acuerdo qué palabra utilizó ella, pero que animes a los niños, pues que los apoyes en el proceso de aprendizaje del lenguaje. Yo con mi niña pequeña, pues ya ves que les tienes que hacer ejercicios de motricidad, mover los piecitos, las manitas, y eso ayuda a que tenga un buen desarrollo fisiológico. Y con los niños más grandes, pues ya en cuestión de lo del lenguaje, pues les ayudas a que vayan aprendiendo palabras poco a poco. Como lo mencionábamos nosotros en la clase pasada, en la unidad 2, es importante la repetición de las cosas a los niños. Por ejemplo, si tú le dices al bebé, esto es un biberón,
y se lo muestras y le repites constantemente qué es un biberón, pues ya el niño va a aprender a identificar y va a aprender a comunicarse. Y porque, sí, perdón, Brenda, perdón, te interrumpí. Dígame. Yo ahorita, bueno, les he repetido mucho cuáles son uno de los objetivos básicos de la comunicación, pero Jenny ahorita hizo una señalización bien importante, no sé si ustedes la detectaron en su exposición, yo sí tomé nota acerca de eso, de por qué consideran ustedes que es importante que los niños sí adquieran este lenguaje, pero también acuérdense que en la sesión pasada también lo vimos que no únicamente es como para expresarse, sino también ellos para comprender su entorno, hacer como una introspección. ¿Y por qué consideran ustedes que es importante que puedan adquirir este lenguaje y conocer este entorno? ¿Por qué? Porque yo pienso que porque de esta manera se van a poder incluir por ejemplo, en la sociedad, vamos a decir, o dentro de la misma familia, pues de su entorno social. Si ellos comprenden bien lo que lo que les estás enseñando, van a poder expresarse y convivir con la sociedad, o con la familia, o en el entorno en el que se encuentran, o en este caso nosotros cuando ya seamos docentes, pues dentro del salón de clases. Jenny lo dijo, para que ellos aprendan. Jenny lo dijo de una manera, dijo dominio de normas. Imagínense que nosotros como individuos, como personas, no adquiramos como esta estructura pues no de una oración, pero a través de las oraciones nosotros aprendemos y no solamente a comunicarnos, sino a desenvolvernos en un contexto social. Entonces, Jenny lo mencionó, la cuestión que tiene que ver con el dominio de normas. Si nosotros no conocemos, no las adquirimos, no las comprendemos, pues imagínense, íbamos a estar desubicados en una sociedad, como tú lo dijiste, Brenda, tu comentario da pie para que yo haga mención de esto, o sea, fue una introducción perfecta, por eso es bien importante que todos los factores que intervienen para el desarrollo del pensamiento y la adquisición del lenguaje estén en sintonía, porque al final del día somos ciudadanos, estamos en un contexto y tenemos que, o sea, es otro de los objetivos pues a cumplirse. Aprender a comportarnos. Sí, sí, claro, es bien importante porque imagínense si no, ahorita se me viene a la mente un compañero que él se hacía llamar sujeto socialmente desubicado. Maestra, pues yo creo que viene al caso ahorita el ejemplo que estamos viviendo ahorita con lo del coronavirus. La gente no entiende, o sea, hay mucha gente que no cree, que no respeta las normas, y eso es un problema que traen ya, yo creo, desde antes. Pues sí, tenemos que, de hecho es como una de las funciones básicas, como el dominio de las normas, o sea, no solamente dominarlas, sino que también respetarlas. ¿Alguien más? Disculpe, yo creo, no sé si es correcto, a la norma se refería, por ejemplo, a lo que mencionaban las compañeras en su exposición, que venía una imagen ahí que decía sujeto más predicado oración, no sé si a eso se refiere a la norma, que fue lo que yo entendí. Es a todo, haz de cuenta que eso obviamente que cuando nosotros vamos a crear una frase, una oración, ese es como el ejemplo, pero acá dentro de la lectura, si ustedes se adentran a la lectura, aparte de hablar de eso, sí se habla específicamente de las normas sociales, por eso se maneja acerca de un contexto sociocultural en la parte de la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Eso es lo que tú estás mencionando, obviamente tiene que ver con la estructura de crear frases y oraciones, pero las frases y las oraciones no nada más se crean o sea, tiene una finalidad, pues que nosotros tengamos un orden y una estructura de esas frases, un orden lógico para al final del día poder entender todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero también con nosotros mismos. O sea, es parte de todo eso, Rocío. Sí, aparte quería comentar algo que ya hemos mencionado desde las primeras unidades, pues que la importancia que tiene el lenguaje y el desarrollo. Y como usted lo mencionaba anteriormente, que no solo se
no solo es el contexto, sino desde el nacimiento tiene que ver la maduración neurológica y la maduración perceptiva, que es lo que en la unidad 2 hablábamos. Entonces, de todos los factores o órganos que influyen para el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, si uno de ellos, de unos factores o etapas no se desarrollan de manera correcta, pues va a tener algunos trastornos. O, por ejemplo, si el niño no ve o no escucha, pues va a tener repercusiones en el lenguaje. Entonces, nosotros como futuros docentes, pues debemos estar preparados para enfrentar esas situaciones. ¿Por qué? Porque de ahí viene la inclusión. Entonces, podemos tener niños que a lo mejor no ven, o a lo mejor ven un porcentaje o escuchan un porcentaje, o a lo mejor tienen otro tipo de enfermedades o algún síndrome que no pueden escribir, porque como bien sabemos, el lenguaje, como lo expresaban las compañeras, también es expresivo y que es a lo que mencionaban ellos, que es el hablar o el escribir, o receptivo, que es auditivo o verbal. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos los trastornos que pudieran tener y cómo solucionar y apoyar en ese sentido como futuros docentes. Sí, esa parte en la exposición tú la manejaste, ¿verdad, Rocío? Acerca de los... Yo manejé la cuestión de maduración perceptiva, que viene siendo el sistema sensorial. Las partes de los órganos principales, que era el olfato, la vista, el oído, el tacto, el gusto. Esa parte la mencioné yo, igual lo que los factores que influyen en el lenguaje, que era la observación, la imitación, el juego, la interacción, que juegan un papel importante en el desarrollo del niño, porque como ya sabemos, pues la imitación del adulto o de la madre o de los padres, que son el primer círculo del niño, pues es muy importante para el desarrollo de su lenguaje, porque ellos imitan, si uno habla de determinado, cierta palabra, por ejemplo, por decir que es muy común que en algunas partes o regiones o comunidades que digan silla, en igual de silla, pues que es la palabra correcta. Entonces, si nosotros decimos silla, pues el niño nos va a escuchar y va a repetir, entonces va a decir igual silla, hasta que entre en un proceso madurativo o que vaya a un nivel de la escuela, que sepa que no es correcta esa palabra. Entonces, de ahí la importancia de nosotros como principales imitadores, por así decirlo, o influencia en el lenguaje del niño. Obviamente, conforme transcurre el tiempo, pues el niño va a ir enriqueciendo las palabras que utilice al hablar. Eso es, en definitiva. Creando su vocabulario. Y claro, y ahorita también el equipo número 3 mencionaba lo que decía Rocío. O sea, el oído es bien importante, que esté bien, para que el niño pueda expresarse, sobre todo de esta manera oral, ¿no? Si no escucha bien, pues obviamente pues no va a escuchar estos sonidos y no va a poder reproducir también en los mismos sonidos. Entonces, por eso este sistema, ¿cómo le llamaban? Lo puse, lo anoté porque siempre se me olvida esta palabrita. ¿Dónde lo anoté? ¿El sistema sensorial, maestra? No. ¿O no? ¿O de qué estaba hablando? No sé si tú, Jenny, fuiste, no, Jenny creo, no sé quién lo mencionó, fue ahorita el equipo número 3, pero no, Rocío, no era el sistema porno-articulatorio, maestra. Genoveva, siempre se me olvida la palabra, pero era el sistema que... Sí, ahí menciona todos los órganos que hacen posible la pronunciación y la producción de las palabras y las sílabas. Así es. Si cualquier órgano que está dentro de este sistema pues no está funcionando de manera correcta, como de manera general, pues obviamente el niño no va a poder tener una buena expresión. Y Genoveva lo decía en su exposición, pues ustedes tienen que tener la habilidad para detectar, y también lo que decía ahorita Rocío, ver cuál es el seguimiento del tratamiento. No que nosotros vamos a decir, sino que un especialista tiene que estar determinando, pero ustedes, entonces, en esta etapa que es muy importante hasta los 7 años en adquisición y desarrollo del lenguaje de las niñas y de los niños. Entonces, me gustaría escucharles, tenemos todavía tiempo para esa parte de las participaciones, igual, y pueden hacer como
un reforzamiento de lo que ya ustedes dieron en su exposición, porque eso para mí va a ser muy, muy importante. Y recordarles que tienen que, a la brevedad posible, ¿no? A partir de mañana ya estar poniendo sus impresiones sobre esta exposición en el foro. Y algo más, compañeras. Necesito que, por ejemplo, en las otras unidades, suban los trabajos que nosotros compartimos con ustedes. Por ejemplo, el trabajo del equipo 3, todos tienen que subirlos ya ahora sí a la plataforma para que no queden esos vacíos como actividades que no entregaron. No les voy a pedir trabajo final, yo no las voy a estresar con eso. Me pareció que se desenvolvieron muy bien en la exposición todas, todas, y también Alex me mandó un audio, se pasó, era un audio casi de 8 minutos, pero muy bien. Y la verdad que sí, es un gusto poder trabajar con usted, sobre todo porque entregaron sus trabajos muy bien en tiempo, pero también en forma. Ahorita estuve revisando el foro, sí faltan algunos. Tengo en la primera unidad nada más participación de 17 y en la segunda unidad 16. Quienes no hayan participado, háganlo porque acuérdense que eso va a ser muy importante para yo determinar su calificación. Si ustedes no participan en el foro, ahí sí discúlpenme, si todavía siguen manteniendo el 10 va a bajar porque no están cumpliendo con esa actividad. No quiero que se me estresen, pero no me gusta regalar calificaciones. No les voy a poner actividad de más. Uno como docente se da cuenta cuando sí leyeron, cuando no hicieron nomás copy-paste en la integración del documento. Así que estoy muy contenta con ustedes. A lo mejor por ahí alguna sí me echó tierrita en los ojos, como dicen luego, pero lo hizo bien. Y ya saben quiénes lo hicieron. Y se ríen, todavía se ríen. Pero muy bien en la exposición de todas, Así que quiero escucharles. A ver, porque en la relación de lo que ustedes opinen, pues a lo mejor yo también tengo algo que aportar. Acuérdense que Bueno, maestra, disculpe. todas. No, sí, adelante, Adriana. Bueno, pues considerando todo lo que compartimos por las unidades, por ejemplo, en unidad 1 que miramos cómo se desarrollaba la simbología, es muy importante porque ahí vamos a entrar mucho en juego nosotros las maestras como docentes. Vamos a estar al pendiente de cómo llega el niño, cómo lo vamos a apoyar, y como usted bien dice, va a haber situaciones en las que nosotros no vamos a poder hacer algo, pero sí vamos a poder buscar el apoyo como de psicólogos o especialistas en los cuales nos podemos apoyar y nos pueden ayudar. De esa manera nosotros podemos facilitar nuestro trabajo y ayudar al niño. Entonces considero que tanto como la unidad 1, que fue el desarrollo, y la unidad 2, que es donde se ve más a fondo las situaciones en las que el niño puede presentar problemas, es muy importante tomar en cuenta la unidad 2 porque muchas veces ignoramos las situaciones que el niño puede enfrentar, las dificultades o problemas que tenga. Entonces, tenemos que tomar en cuenta también eso. Y pues, como bien lo dicen las compañeras, esta unidad 3 como que refuerza más para avanzar y complementar más de lo que nosotros habíamos adquirido, que la verdad fue muy importante los puntos. Sobre todo, me pareció muy excelente toda la unidad, pero en sí puedo considerar que los puntos que nos compartió la compañera María Lugo y Jenny Barrera resaltaron porque fueron como más esenciales y más profundizados para que nosotros comprendiéramos de qué manera nosotros nos vamos a enfrentar en situaciones con el niño. ¿Qué elementos nuevos, y esta pregunta sí es para todos y para generar ideas, pero qué elementos nuevos ustedes adquieren con esta materia para su desarrollo profesional? O sea, ya para el momento que estén ustedes ahí en el preescolar, o quienes ya estén, o quienes tengan hijos e hijas en estas etapas. Buenas noches, Mar. Yo considero que va a haber como que esto nos va a generar más estrategia. Ok, vamos a darle oportunidad a quienes ahorita no han participado y ya volvemos después. Todas son para mí importantes y valiosas. Venimos a reforzar, ahora sí que como los niños venimos nosotros ampliando nuestro diccionario con esta materia. Conocí en particular muchos términos que ni me venían a la cabeza, como los problemas que hay para el lenguaje,
esta que acaba de mencionar, que ya se me olvidó, si me lo puede repetir mi compañera, donde va el sistema y todo el sistema en general que contribuye para el buen lenguaje. Genoveva. Pero ya lo reforzaré. O sea, es bien interesante como docentes. ¿Cuál es, Genoveva? El sistema fonoarticulatorio. Fonoarticulatorio, no se me olvida. Y cada uno de los términos que utilizamos que como futuros docentes es bien importante conocer, bueno, pues este niño que tiene dislexia, que este niño tiene dislalia, o si tiene algún problema o cualquier otro problema, conocer, no necesariamente lo va a conocer el encargado, el profesional encargado de ciertas áreas, sino nosotros como docentes. Se supone que para eso es esta materia, para ampliar, para conocer y detectar los problemas en nuestros niños. Y muy importante, nosotros no vamos a hacer solas este trabajo, necesitamos concientizar a los padres de familia la importancia que tienen ellos en el desarrollo del niño, porque los niños son como esponjitas, vienen al mundo como un libro en blanco. Si el padre de familia no le ayuda, no le amplía ese conocimiento, si no le canta, si no le platica, si no le cuenta sobre lo que hay en su entorno, sobre el árbol es verde, la nube, el perro hace guau, el gato, o sea, el niño va a crecer sin ese apoyo, sin esa fortaleza que le da el padre, tanto emocionalmente como intelectualmente, que el padre esté ahí siempre acompañándolo. Entonces nosotros como docentes tenemos este gran rol, ese papel, ese de concientizar a los padres de la importancia que tienen ellos ahí, en el desarrollo del lenguaje del niño y en todo lo que tiene que ver con su buen desarrollo. Pues sí. Acuérdense que dos instituciones somos quienes de manera directa pues aportamos en cuanto al desarrollo de los niños y de las niñas en todos los sentidos, y es la familia primero, y en la escuela pues van a aprender letras y otras cosas, pero sí, la familia es muy, muy importante. Sí, maestra, yo quiero comentar, pues para reforzar lo que acaba de decir mi compañera, la importancia de lo emocional, maestra. Que desde pues chiquitos tenemos que empezar a brindarles el apoyo. Y también, por ejemplo, a mí me pasó algo, yo estuve trabajando con niños, estuve en tercero de preescolar, y tenía problemas con niños tenía un niño que no hablaba. O sea, y eso ya estaba en tercer grado ya. Y si supieran lo difícil que fue para mí hablar con los padres de familia, el que ellos entendieran que el niño necesitaba algo especializado, porque él no tenía un problema de que, por ejemplo, yo hiciera estrategias, fuera mi didáctica o algo, no. Era desde muy pequeño él, tenían que haberle empezado a ayudar. Nunca lo llevaron al kinder, hasta tercero. Entonces fueron y como que lo aventaron ahí al grupo, y el niño pues obviamente le hacían bullying los demás niños. Entonces sí es una problemática muy difícil esto. Más que nada el hacerles entender a los padres. Ese es, yo creo, nuestro mayor trabajo. El hacer comprender a los papás pues este tipo de problemáticas. Y miren, fíjense que es una constante y que ahorita lo estamos viendo no solamente en el preescolar, sino en primaria, hasta nivel preparatoria. Es muy, muy generalizado como los papás, y si ustedes son madres, quienes ya sean, pues sí pongan muchísima atención, porque prácticamente le están dejando todo a las instituciones educativas en cuanto a la formación de las hijas y de los hijos. Y ahorita en la materia, pues la materia que estamos tratando, que tiene que ver con desarrollo del pensamiento y del lenguaje, obviamente que si la niña y el niño se siente desatendido por su papá, por su mamá, no va a tener un buen desarrollo de su pensamiento. Créanme que no, desde ahí. Y eso se ve reflejado en todos los sentidos. Por ejemplo, yo en la prepa, donde tengo la oportunidad de ser la directora de esta preparatoria, no saben el mundo de casos con los que me he topado, donde los jóvenes tienen realmente problemas muy, muy fuertes, cuestiones psicológicas,
nada más porque los papás no les brindan la atención. Obviamente están los otros jóvenes que también son jóvenes brillantes en cuanto a aportes académicos y desenvolvimiento social, pero está la otra constante, sus papás sí están atentos, sí están al cuidado de ellos, sí van a las reuniones, sí les ponen la atención. O sea, por eso ahorita les decía, son dos instituciones que tienen que ir a la par y un poquito más la familia que la propia escuela. Las escuelas se va a aprender, yo les digo a mis estudiantes, aquí vienen a aprender español y matemáticas y en su casa aprenden todo lo demás. Entonces, creo que sí es muy importante los comentarios que hacen, pero ustedes ya como docentes sí tienen que ir un poquito más allá, la sensibilización del papá y de la mamá. Y a veces va a ser bien, bien difícil porque papá y mamá a lo mejor están muy desgastados en esto del trabajo para llevar el sustento a los hogares y a veces creen que eso es todo. Y no, a veces imagínense, estamos en una generación donde las niñas y los niños, muchos de ellos, están creciendo con un vacío emocional. Y eso también afecta. En alguna parte de la exposición, algunos de ustedes estuvieron mencionando justamente las cuestiones emocionales y que el pensamiento y el lenguaje también es utilizado para eso, para expresar las emociones. Y si no tienen un equilibrio, pues ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a expresar? Y a lo mejor algo que deberían de estar adquiriendo en casa, lo adquieren allá afuera en la calle. Y es por eso que, y lo voy a decir así, que tenemos niños o niñas que utilizan un lenguaje que no es apropiado para ellos, porque lo están adquiriendo en el lugar equivocado, porque el contexto sociocultural en el cual lo están adquiriendo no es el adecuado para el desarrollo de un niño. Y esto nos lleva al punto que ahorita mencionaba Rocío, ya no hay un acatamiento de normas, sino hablo de la norma, cómo se va a establecer la oración, sino de una norma social, pues, porque al final del día nosotros tenemos que interpretar también las normas sociales. Entonces, sí es todo, compañeras, sí, esta materia, pues realmente es bien importante para que ustedes tengan una radiografía así general desde el momento del nacimiento, porque desde entonces estuvimos analizando cómo se adquiere el pensamiento y el lenguaje hasta la etapa de los 7 años que ya está maduro. O sea, un niño a los 7, a los 8 años, obviamente va a seguir adquiriendo, enriqueciendo su lenguaje por las lecturas que haga, por las experiencias que vaya a tener, pero ya puede tener una conversación plenamente con cualquier persona, pues. O sea, una conversación que le va a permitir expresar lo que desee expresar. Entonces, esta es la finalidad en sí de la materia, que ustedes tengan eso, lo que les digo, una radiografía, y que al momento que ustedes estén ahí en su área laboral, o si ya están, o como les decía ahorita, con sus hijos, pues puedan ustedes ver todo esto de la teoría, verlo ya en la práctica, o sea, cómo está funcionando. Y la verdad, hay muchos términos como ahorita que ya se me olvidó, a mí siempre se me olvida el nombre de ese sistema, pero que igual y no se lo tienen que aprender de memoria, pero sí tenerlo como consulta. Y sí saber, a lo mejor no se aprendieron el sistema, pero ya saben, si ven a un niño que tiene una deficiencia para poderse comunicar, para poder expresar algo, si ya lo ven, ustedes, tienen, a lo mejor empiezan, ¿no? Dependiendo de cómo sea la expresión de esa deficiencia, decir, a lo mejor es un problema que tiene en el oído, o no sé. O sea, pueden detectar y ya saben que hay una falla en ese sistema que Genoveva nos ha mencionado como 4 veces ya. Entonces, o no sé, a lo mejor es un problema neurológico. Imagínense cuántos niños al momento de nacer no alcanzan oxigenación en su cerebro y se les afecta la parte acá en el cerebro que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, por no haber recibido la oxigenación adecuada. Entonces, ahí hay una deficiencia neurológica que le prohíbe al niño poder desarrollar bien su capacidad comunicativa. En este sentido, que tiene que ver con una afectación pues en la zona del cerebro. El sistema nervioso central. Sí, o en una cuestión a lo mejor que tenga que ver, que sea fisiológica. Pues. Entonces,
creo que es importante para que ustedes... Disculpe, Sí, adelante. la compañera María Guadalupe Rivera la sacó el internet y no ha podido entrar y me dice que pase comunicado. Sí, sí me llegan los mensajitos. Miren, yo les dije, claro que la asistencia es bien, bien importante, pero yo entiendo que a veces hay situaciones que tienen que ver con la conectividad. De hecho, yo hoy no estoy en mi casa porque tuve problemas con el internet. Me vine a la casa de mi novio. Ahorita por aquí se anduvo asomando. Porque no tengo, porque hubo problemas con la conexión de internet. Dije, ¿qué? La clase, y tenía una reunión del trabajo bien temprano. Aquí estoy desde las 4 de la tarde en reuniones. Pero pues yo lo entiendo, que a lo mejor ustedes también, siempre y cuando ustedes cumplan, pues todos cumplieron con su exposición, con la parte del trabajo en equipo, están cumpliendo con los foros. Yo creo que ya va a entrar cuando esté la videoconferencia ya ahí publicada y va a retroalimentarse pues con lo que le faltó, igual a quienes no están aquí. Por ejemplo, Alexis me habló por teléfono y me dijo, maestra, no voy a poder porque hay muchas lluvias y esto. Y le dije, pero tienes que ver la videoconferencia y tienes que hacer los aportes que te estoy requiriendo para poderte calificación. A mí me gusta ser accesible siempre y cuando ustedes cumplan con su parte. Entonces, yo creo que ya son adultos. Por ejemplo, ahorita, quien no tiene su cámara activada, quiero creer que tienen problemas de conexión, y créanme que es bien fácil darse cuenta si, bueno, la forma en cómo me escriben en el foro, yo me doy cuenta si nomás lo están haciendo así por encimita o no, pero los comentarios que he leído, que son de todos, buenos, o sea, está bien. O sea, yo puedo entender, por ejemplo, ahorita, pues creo que era Genoveva, que si tenía la cámara y el audio activado, pues ya había una conexión mal, no nos permitía escucharla. Pues no, quita la cámara. Aunque, bueno, a veces sí nos exigen la cámara, ¿verdad? Sí, nos las exigen, pero para que la clase suceda, pues a veces sí tenemos que abstenernos de ella. Entonces, por quienes no están, me han llegado varios mensajitos, tranquilas. Debemos de estar aquí, pero si no, siempre y cuando tú cumplas con las actividades, adelante. Yo sí tengo que estar aquí, imagínense que no estuviera. Pues no. Bueno, no sé si alguien más quiere opinar, porque ya estamos sobre tiempo, faltan 6 minutos para que concluya. Les digo, ya por último, de mi parte, pongan su participación en el foro de esta unidad. Por favor, esfuércense, porque no les estoy pidiendo el trabajo final, pero sí quiero que se esfuercen. No quiero que me pongan, no sé, una reflexión de 5 renglones. Por favor, esfuércense un poquito más. Hay algunas, a alguien sí le alcancé a poner, me gustaría que te extendieras más en tu aporte, no recuerdo quién es, tampoco no la voy a evidenciar, pero extiéndase un poquito más en ese aporte, por favor. Siga manteniendo su 10. Maestra, yo creo que yo creo que sí algunas se confundieron por la instrucción, porque dice establece en una frase corta o en algo así, dice. Sí, es que miren, yo en la plataforma yo no los subo, creo que los sube la maestra Clarisa, y creo que así funciona, pero yo a ustedes se los dije en la primera sesión, cuando yo les expliqué cómo, que en el foro, si no fue la primera, fue la segunda, después de la primera conferencia, les dije que sí se esforzaran en esta parte, porque como yo mire el desempeño de ustedes, no tiene caso que yo las estrese para que me entreguen un trabajo final. Yo sé cómo trabajó este equipo, este grupo. Es bien fácil detectar cuando son personas comprometidas, que sí leen, responsables. En las exposiciones me pude dar cuenta que sí saben de lo que hablan. O sea, sí me dan el concepto, pero aparte me dan su reflexión, me dan su comentario personal, y de eso se trata. Miren, compañeras, en una exposición no se trata de estar leyendo nada más lo que ustedes traen. Y les doy un tip, sobre todo ustedes que están en esta modalidad virtual.
si a lo mejor les cuesta trabajo expresarse así en vivo en una conferencia, en una exposición, estoy con conferencias, en una exposición, pues tengan lo que es su diapositiva, pero antes de entrar hagan su propia reflexión de eso que van a decir, anótenlo y lo pueden leer, pero ya es su reflexión. O sea, ya reflexionaron el conocimiento y ya no solamente están leyendo lo que dice la diapositiva. Me pude dar cuenta que algunos de ustedes así lo hacen y no está mal, está muy, muy bien. Eso les va a estar permitiendo la confianza para que el día de mañana ya lo hagan sin esa anotación y que sea de una manera mecánica, pues. O sea, entonces sí háganlo. Eso cuenta mucho. No nada más se trata de venir y de leer las diapositivas tal como las traemos. Obviamente, sí es bien importante los conceptos, porque acuérdense que ahorita estamos aquí para adquirir teoría, pero lo más importante es qué es lo que nos queda a nosotros de esa teoría. Cómo nosotros la vamos a adaptar, cómo la vamos a aplicar o cómo la vemos y en la práctica. Sí me doy a entender. O sea, pueden, no sé, y lo hicieron muy bien, pueden ustedes hablar acerca de los, no sé, de los problemas para el desarrollo del lenguaje, por decir así, o de los obstáculos, y decir, el preescolar se ve de esta manera, me ha tocado así con los niños o con mis hijos que por ahí se andan asomando, o sea, eso es bien importante. Ya sé que aquí tenemos muy poquito tiempo, pues, muy poquito tiempo, de verdad que si hacen un esfuerzo ustedes, porque en menos tiempo que la modalidad convencional, pues tienen que adquirir conocimientos. Pero creo que si desarrollan las estrategias como estas, yo creo que están trabajando así, no hay mayor problema. O sea, sí pueden adquirir todo de manera más rápida. Pues yo creo que esta es la última conferencia, videoconferencia que vamos a tener. No sé si después me toque volver a estar con ustedes en este grupo. Yo encantadísima, me gustaría volver a que me tocaran porque se trabaja muy bien con ustedes. No lo siento pesado. Hay grupos a los que tengo que andar correteando y con ustedes no se dio el caso. Ya tienen mi número de teléfono, cualquier duda, cualquier cosa que quieran, ahí estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. De entrada les digo que sí permanecieron con el 10. La verdad para mí son excelentes, todas tienen 10. Hay algunos detallitos, ahí ya mandé un mensaje para quien tiene que ampliarse más. Y también, Heidi, ¿todavía sigues aquí? Heidi, en tu comentario me tienes que poner un aporte para mantenerte el 10 sobre la pregunta que te hice, por favor. Pero muy bien todas y todos. Y pues ya estamos sobre el tiempo, jóvenes. Ojalá a las de Choice les voy a caer por allá, ya que pase la pandemia, voy a ir a los tacos y les voy a avisar ahí por el WhatsApp. Nos avisa ahí, maestra. Sí, maestra, entonces lo de esta semana solo es la aportación en el foro. La aportación en el foro y van a subir en la unidad 1 el trabajo de la unidad 1 todos, en la unidad 2 el trabajo de la unidad 2 todos y en la unidad 3 el trabajo de la unidad 3 todos. Para que entonces, el Word que nos pasó usted con la información lo vamos a subir todos en todas las unidades. Sí, para que no quede vacía su actividad. Por ejemplo, a mí, yo estoy en el 2, pero en la 1 voy a subir la participación del grupo 1 o subo la mía. No, vas a subir la del grupo 1. Ok, el Word que nos pasó usted. Sí. Claro. Y en el 2 van a subir la del 2 y en el 3 van a subir la del 3. Todos para que tengan ahí sus aportes. Y pues recuerden que en el mundo siempre va a haber muchos profesionistas iguales que nosotros en la misma carrera, en la misma profesión, pero la diferencia la hacemos nosotros mismos con el conocimiento que adquiramos extra. A lo mejor esta materia estuvo muy puntual, pero si hay temas que les interesen, ustedes investíguenlo, lean y sí, esa es mi última recomendación, siempre lean algo aparte de lo que están estudiando. O sea, adquieran lenguaje, por favor, enriquezcan su acervo, pues, en cuanto a las lecturas, y eso también les va a dar mayor habilidad. Yo siempre leo, me encanta leer y eso también les va a permitir reflexionar
y salir del paso de muchas broncas, créanme. Entonces, si quieren hacer la diferencia, pues estén ustedes. ¿Sale? Pues es un gustazo. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, maestra. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, maestra. Buenas noches. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Muchas gracias, maestra. Un placer. Igualmente. Ojalá podamos coincidir pronto. Sí, ojalá que sí.